Hablar sobre la epilepsia es hablar sobre la naturaleza misma del sistema nervioso. Hasta 1 de cada 10 personas llegará a tener un episodio convulsivo a lo largo de su vida. Y aunque el mundo está avanzando, aún hay quienes, por no entender la naturaleza de la enfermedad, siguen interpretando erróneamente sus síntomas. Desde confundir crisis de ausencia con déficit de atención, hasta creer que las crisis eran posesiones del inframundo. Este video será un viaje en el que hablaremos sobre el futuro de la epilepsia. Hablaremos sobre cuáles son los tratamientos que se dan al día de hoy, qué hacer cuando alguien sufre un episodio epiléptico, qué tipos de epilepsia existen, qué pasa dentro del cerebro de estas personas y cómo es que todo comienza con la mecha que dispara estos eventos, en el funcionamiento más fundamental de la neurona. Comencemos entonces con este viaje. Los detalles sobre la sinapsis los podemos ver en este video y tendremos una serie sobre neurotransmisores y algunos capítulos sobre redes. Sin embargo, para los intereses de este video, vayamos a la máxima simplificación posible. El cerebro en su mínima expresión es la neurona, que recibe, procesa y envía información. Normalmente, la neurona está en reposo, pero con la llegada de neurotransmisores excitatorios, como el glutamato, se activa, enviando esa señal hacia otras neuronas. Similar a las computadoras, la realidad se codifica en las neuronas como unos y ceros, encendido o apagado. Así como existe el glutamato que activa las neuronas, existen otros neurotransmisores como el GABA que las relaja. La epilepsia se vería como una activación masiva e hipersincronizada de neuronas. Lo que podría llevar a este estado sería o muchísimas señales de activación o muy pocas señales de inhibición. Sin embargo, en el cerebro no hay una neurona, sino más de 80.000 millones de ellas, interactuando entre sí y conformando estas miles de millones de neuronas se interconectan entre sí en complejas redes neuronales, que nos permiten asociar lo que vemos con nuestros pies y manos al manejar, o nuestra boca con nuestros pulmones e ideas para hablar. En este ejemplo, podemos ver que existen dos tipos distintos de poblaciones: aquellas neuronas que procesan un estímulo en específico y aquellas que interconectan una región con otra. Estas regiones son como reguladores o multicontactos, de los que dependen muchas otras zonas alrededor del cerebro. Así que veamos primero cómo funciona una red local. Alrededor de las neuronas que procesan los estímulos, hay una red de interneuronas que las aíslan y que contienen su actividad. Estas producen principalmente GABA, por lo que actúan como aislante de los estímulos para el resto de las poblaciones. Además, estas redes están reguladas por astrocitos y otras células gliales, que protegen y regulan todo lo que sucede aquí. Sin embargo, para que estas redes funcionen, se requiere un fino equilibrio entre los factores de activación e inhibición. Como ya vimos, en la epilepsia este equilibrio se rompe. En principio, el cerebro está preparado para corregir y compensar estas alteraciones. Sin embargo, en las regiones centrales hay tal cantidad de conexiones, estímulos y estrés metabólico que se vuelven vulnerables. De hecho, esta vulnerabilidad la acabo de vivir en tiempo real. Por el chistecito de conectar todo aquí, se me botó el switch y se me apagó la luz y el monitor. Este sería un sistema de precaución muy similar a cómo funciona en el cerebro. Sin embargo, en la cabeza no solamente es encendido y apagado, y muchas veces a alguno de estos dos sistemas se le puede pasar la mano. Pero esto lo veremos en unos minutos cuando hablemos sobre los tipos de epilepsia. Es aquí donde se origina la mayoría de los focos epilépticos, y esto provoca que las alteraciones se expandan a través de grandes redes, hipersincronizando grandes poblaciones neuronales y generando ataques epilépticos. La epilepsia surge cuando este equilibrio no puede recuperarse. Al proceso en el cual se afectan permanentemente las redes se le llama epileptogénesis. Génesis significa origen, y aunque algunas convulsiones pueden aparecer por un estímulo concreto, como un golpe o exposición a luces, algunas otras pueden tener su origen en cambios que lentamente van creciendo en el cerebro. Este proceso puede desarrollarse durante años, y esto es una gran noticia, porque de detectarse a tiempo, genera una gran ventana de tiempo para intervenir antes de que se llegue a una epilepsia. Conseguir esto es la meta de muchas investigaciones al día de hoy.
Pero, ¿cómo se rompe este equilibrio? Tristemente, tanto la prevalencia como la incidencia de esta enfermedad son más altas en países de bajos y medianos ingresos. Se piensa que esto podría deberse a una mayor incidencia de accidentes de tráfico, lesiones al nacer y mayor frecuencia de infecciones cerebrales. En general, las causas de la epilepsia son: 1. Daño directo y su respuesta. El cerebro puede ser dañado directamente por múltiples causas, desde golpes, accidentes cerebrovasculares o tumores cerebrales. La respuesta del cuerpo a estos daños se llama inflamación. ¿Recuerdas a los astrocitos que vigilaban que todo estuviera bien por aquí? Bueno, en la epilepsia ellos pueden generar un pequeño problema. Después de que el cerebro recibe un golpe u otro daño, ellos se activan, cambiando su tamaño, forma y función, pero en este nuevo estado de alerta y lucha promueven una mayor activación neuronal, además de liberar gliotransmisores y citocinas que aumentan la sincronización de la red neuronal, los dos factores clave para generar una convulsión. 2. Factores genéticos. Los genes pueden alterar muchos aspectos de la regulación de redes. Alterar los canales iónicos puede volverlas más sensibles a la activación o menos sensibles a la inhibición. Además, puede hacer que las neuronas crezcan de formas erróneas. 3. Infecciones. La invasión de virus o bacterias en el cerebro puede crear daños directos o llevar a la activación de sistemas de defensa, como los astrocitos reactivos, cuyo papel ya vimos. 4. Metabolismo. El problema puede venir también por sustancias al interior de nuestro cuerpo y su manejo. Algunos ejemplos son el estrés oxidativo o el consumo de sustancias, del cual el más común es el alcohol. El alcohol es inhibidor e interactúa con GABA, pero si una persona acostumbra a su cuerpo a convivir con estos niveles, al retirar la sustancia podría ocasionar una descompensación que podría derivar en convulsiones. En niños, las principales causas suelen ser problemas al nacer, alteraciones genéticas, fiebre y exposición a la luz. Sobre esto, el ejemplo más representativo es un episodio de Pokémon. El episodio 38 de la primera temporada de Pokémon se emitió por primera vez en Japón en 1997. Durante una secuencia que implicaba destellos de luces rojas y azules, cientos de niños japoneses experimentaron convulsiones, náuseas y otros síntomas de epilepsia fotosensible. El incidente llevó a la censura del capítulo y a que se tomara más precauciones sobre el material audiovisual en todo el mundo. Y, como todo lo relevante, los Simpsons tienen un capítulo al respecto. Isn't this that cartoon that causes seizures? Whoa! Bart, what are you doing? Como podemos notar, existe una gran variedad de causas que pueden llevar a este desequilibrio, y por lo tanto, también existe una gran variedad de cuadros epilépticos que pueden generar. A continuación, revisaremos cuáles son los principales tipos de epilepsia. Comencemos hablando de la epilepsia en niños. La más común es la crisis de ausencia. Este síndrome se debe a la hiperactivación principalmente del tálamo. Como vimos en el video sobre la atención, el tálamo es una especie de puerto central que conecta el mundo interior con el mundo exterior. Al perder esta conexión, los niños se quedan ahí mirando a la nada, inconscientes durante un momento breve, para luego volver en sí, muchas veces sin que nadie lo haya notado. Dado que esto suele presentarse mayormente en la infancia y por periodos muy breves de tiempo, es normal que se malentienda como que el niño simplemente estaba soñando despierto o tiene algún déficit de atención. Afortunadamente, los electroencefalogramas pueden detectar fácilmente si se trata de este problema, y en la mayoría de los casos es un problema que cede con el tiempo. La mayoría de las crisis, independientemente de la edad, se pueden clasificar de la siguiente manera. Cuando la actividad paroxística inicia en un solo punto en específico, diremos que tenemos una crisis focal. Si la actividad se limita a un solo lóbulo, la persona permanecerá consciente y experimentará cosas distintas según el área afectada. El lóbulo frontal se encarga principalmente del movimiento, por lo que las convulsiones aquí podrían generar alteraciones motoras. El lóbulo parietal se encarga de darle forma a lo que sentimos. Aquí las convulsiones pueden generar entumecimiento y otras alteraciones sensitivas. El lóbulo occipital procesa la visión. Al convulsionar, puede generar alucinaciones visuales. Las convulsiones en el lóbulo temporal pueden generar alucinaciones de audición u olores.
Cuando la actividad se extiende por un área más grande, abarcando más de un lóbulo, la persona puede perder la conciencia. Esta es una crisis focal compleja. Si la actividad continúa expandiéndose aún más a través de ambos hemisferios, las crisis se vuelven generalizadas. Las crisis generalizadas pueden deberse a una crisis focal que se expande demasiado o directamente iniciar en ambos hemisferios. Este tipo de crisis son las más famosas y las más peligrosas, así que veámoslas con un poco más de detalle. Veremos estas crisis de menor a mayor intensidad y veremos una simplificación de lo que estaría pasando en el cerebro. La manifestación más leve son las crisis mioclónicas. Estas son rápidos movimientos musculares, pero generalmente solo de una extremidad o el hombro. Aunque hay un aumento en la actividad cerebral, los sistemas de inhibición lo controlan rápido. Crisis tónicas. Recordemos tónico como tono muscular. En estas crisis, la hiperactivación del cerebro se sostiene, produciendo una tensión completa en los músculos. Como resultado, la persona queda completamente rígida. Al final del evento, la persona se encontrará completamente cansada, pues contraer los músculos requiere un gran esfuerzo, sumado a todo el gasto metabólico. Crisis atónicas. El prefijo a significa sin, por lo que podemos deducir que en estas crisis la hiperactivación inicial se ve frenada por una respuesta excesiva de los sistemas de inhibición, llevando a la pérdida del tono muscular. De esta forma, las personas pueden caer repentinamente al suelo, por lo que es común el uso de cascos en estos pacientes. Crisis clónicas. Aquí, la hiperactivación tiene una rápida respuesta de la inhibición, lo que lleva a una contracción y relajación rápida en los músculos. Sin embargo, como el nombre clónico podría hacernos pensar, estos ciclos de estimulación e inhibición se repiten una y otra vez, dando por resultado una actividad rítmica e incontrolable del cuerpo. Crisis tónico-clónicas. Por su nombre ya te podrás imaginar cómo es este cuadro. Este tipo de crisis son en las que piensan la mayoría de las personas, porque son las más representadas en películas y series. Estas crisis comienzan con una fase tónica, con una gran tensión de los músculos, seguida por una fase clónica. Estos ciclos de activación e inhibición serán acompañados por una gran salivación, y aquí podrían aparecer complicaciones como mordedura de la lengua, incontinencia urinaria o fecal o dificultades para respirar. Afortunadamente, esta fase puede continuar como máximo por un par de minutos. Sin embargo, si el evento se extiende por más de 5 minutos, estaríamos hablando del peor tipo de epilepsia, el estatus epiléptico. El estatus epiléptico es una emergencia médica. Sabemos que nos encontramos frente a una cuando el paciente presente cualquiera de las siguientes 3 situaciones. Ya sea que tenga una convulsión que dure más de 5 minutos, que presente varias convulsiones sin recuperar la conciencia, o que haya tenido una sola crisis, pero que después de 30 minutos aún no recupere la conciencia. Estas crisis, sin embargo, son bastante raras y generalmente suceden cuando el paciente deja de tomar su medicamento. Si en algún momento te encuentras con una persona en una crisis epiléptica, lo primero que debes tener en cuenta es que las convulsiones generalmente son muy poco letales por sí mismas. Los mayores riesgos vienen de estar en un mal momento y un mal lugar al momento de la crisis, como manejando o cocinando. Si una persona presenta un ataque epiléptico frente a ti, tu primera preocupación debería ser protegerla de caídas, golpes o ahogamiento. Sin embargo, aquí uno de los puntos más importantes: nunca introduzcas nada en su boca. Si los objetos introducidos son rígidos, podrías lastimarlo. Si usas tus dedos, podrías perderlos. La recomendación básica es colocar algo suave debajo de su cabeza para evitar que se golpee y colocarlo lateralmente para evitar que se asfixie con su lengua. Sin embargo, esto varía según cada síndrome epiléptico. En la descripción hay algunos videos sobre qué hacer en cada una de estas situaciones. Sin embargo, un punto más, y este podría sorprender a algunos. Si eres testigo de una crisis epiléptica, sobre todo cuando la persona pierde la conciencia, resulta de gran utilidad grabar a la persona mientras está padeciendo el ataque epiléptico. Esto es especialmente valioso si es la primera vez que la persona sufre una convulsión o si aún no tiene un diagnóstico definido. Los videos pueden ser muy valiosos para el proceso de diagnóstico, que veremos a continuación.
Al inicio del video dijimos que 1 de cada 10 personas llegaría a tener un episodio convulsivo en su vida. Sin embargo, esto no es epilepsia. La epilepsia significa que tendremos más y más episodios como estos a lo largo de nuestra vida, y determinar que esto será así es todo un proceso. Por lo tanto, cuando una persona sufre una primera convulsión, no es nada recomendable darle medicamento. En vez de esto, debería someterse a una evaluación que tendría los siguientes pasos. Lo primero es descartar que sean otros problemas que a menudo se confunden, como por ejemplo, vértigo, migraña, narcolepsia, cataplegia, ataques de pánico, apnea del sueño, síncope, ataques isquémicos transitorios, entre muchos otros. El siguiente paso es determinar si la convulsión fue refleja, no provocada o sintomática. No provocada. Una convulsión no provocada ocurre espontáneamente, sin ninguna causa evidente. Esto nos haría pensar que esta convulsión llevó un proceso de epileptogénesis de varios años. Refleja. Aquellas desencadenadas por estímulos específicos como podrían ser las luces o los golpes. Sintomática aguda. Aquellas convulsiones que son un efecto secundario de otro problema mayor, como una lesión cerebral, un tumor o una infección. El tercer paso es determinar si el paciente ya había sufrido otras convulsiones sutiles que muchas veces se dejan pasar. Un buen ejemplo de esto es el déjà vu. El déjà vu epiléptico se diferencia del déjà vu fisiológico o normal porque es mucho más intenso, dura más tiempo, más de 5 segundos, y es bastante desagradable. Otro tipo de convulsiones sutiles que a menudo se dejan pasar son las alucinaciones olfativas o visuales, así como las convulsiones mioclónicas, que como ya vimos son pequeños espasmos o movimientos rápidos que a menudo podrían dejarse pasar. Si resulta que la persona ya había tenido estas convulsiones sutiles y luego una más grande, entonces esto entra dentro del criterio para diagnosticar epilepsia. Fueran sutiles o no, el cuarto paso es determinar qué síndrome epiléptico está presentando el paciente. Sin embargo, esto tampoco es sencillo. Para distinguir el cuadro epiléptico correcto, se requieren estudios, principalmente de imagen por resonancia magnética. Este es el mejor método, aunque también el más costoso. La tomografía computarizada es más económica, pero omite muchas anormalidades epileptogénicas. De hecho, el 57% de las lesiones identificadas mediante imagenología por resonancia magnética se pasaron por alto utilizando tomografía computarizada. Además, también es preocupante la exposición a radiación, especialmente en niños. Más económico aún es un electroencefalograma, pero es un método todavía menos informativo. Un electroencefalograma normal no excluye un diagnóstico de epilepsia. También a la inversa, un electroencefalograma anormal, en ausencia de una historia clínica convincente, no es diagnóstico de epilepsia. El único caso en el que esta técnica puede diagnosticar con seguridad un síndrome epiléptico es en las crisis de ausencia. Todo esto es un problema grave porque, como ya vimos, la mayoría de las personas que padecen epilepsia provienen de países con bajos ingresos económicos. Además, muchas veces pierden la conciencia durante las convulsiones, haciendo muy difícil determinar qué fue lo que pasó y qué tipo de convulsión están presentando. Por esto, es valioso el registro en video de los eventos. Los videos permiten una recopilación de datos más precisa y detallada que la narración de los testigos, y esto puede facilitar mucho el diagnóstico y, por lo tanto, el tratamiento y la esperanza de mejora la vida del paciente. Si una persona ya ha presentado los suficientes criterios para determinar que se trata de una epilepsia, entonces puede comenzar el tratamiento. Con diferencia, el método más utilizado para controlar la epilepsia son los fármacos antiepilépticos. Existe una gran variedad y cada persona responde diferente a cada uno de ellos. Un aspecto importante a tener en cuenta es que combinar más de un medicamento generalmente no mejora la tasa de éxito en el tratamiento, sino simplemente suma más efectos adversos. La falta de adherencia al tratamiento es común en la epilepsia, y esto es un problema grave porque conduce a un aumento en las convulsiones. De hecho, perder una sola dosis puede llevar a convulsiones muchísimo más graves como el estatus epiléptico. De nuevo, es por esto que no es recomendable darle a una persona fármacos en su primera convulsión. Y aún con esto, lamentablemente hay personas que no verán ningún beneficio de tomar los fármacos, por lo que al día de hoy existen 3 alternativas principales. Cirugía. Cuando una imagen por resonancia magnética señala claramente el punto de inicio y este está en la corteza, es posible realizar una cirugía para eliminar el foco epiléptico. Sin embargo, por obvias razones, remover un área del cerebro tiene consecuencias.
La historia más notable al respecto es la del paciente HM. La mayoría de las epilepsias en la corteza se presentan en el lóbulo temporal, donde se encuentra el hipocampo. Este fue el caso de Henry Molaison, quien tuvo una cirugía bilateral en la que se retiraron sus hipocampos para tratar la epilepsia. Sin embargo, este procedimiento resultó en la pérdida permanente de su capacidad para formar nuevos recuerdos. Su caso fue un hito en la historia de la neurociencia porque demostró la función crítica del hipocampo en la formación de la memoria. Estimulación magnética. También es posible la implantación de dispositivos de neuroestimulación. El estimulador del nervio vago fue el primer dispositivo de neuroestimulación aprobado para la epilepsia. Dieta. Seguro que esto le podría resultar sorprendente a más de uno, y más aún al saber que esta dieta es la dieta cetogénica, que ha hecho su propio hueco cultural en el mundo. Sin embargo, más del 50% de los pacientes tratados con una dieta de este tipo experimentaron una reducción de más del 50% en las convulsiones, y algunos pacientes quedan totalmente libres de convulsiones. Esto no aplica para todos los pacientes. Este tipo de dietas son el tratamiento de elección para aquellas epilepsias provocadas por trastornos metabólicos, como deficiencia del GLUT1 y deficiencia en la piruvato deshidrogenasa. Hasta aquí los tratamientos que mejor funcionan al día de hoy. Sin embargo, se continúan buscando nuevas alternativas. Echemos un vistazo hacia el futuro. Si el futuro se ve prometedor para las personas con este trastorno, es porque se están desarrollando muchos avances en imagenología, genética y neurofisiología. Las herramientas de predicción de epilepsia ya son una realidad al día de hoy. Sin embargo, aún no son lo suficientemente sofisticadas como para beneficiar a los pacientes con ese trastorno. No obstante, se espera que lo sean con el tiempo. Cada vez se entiende mejor el papel de la inflamación para el desarrollo de la epilepsia, y las terapias antiinflamatorias podrían tener un gran impacto en los tratamientos en el futuro. Otro aspecto muy importante es que se están desarrollando biomarcadores sanguíneos que podrían predecir no solo la predisposición para presentar epilepsia, sino también la respuesta que los pacientes tendrían a los tratamientos. Finalmente, se están desarrollando terapias para revertir las alteraciones generadas por genes. En su conjunto, estos avances podrían estar abriendo la puerta para un futuro mejor. Hasta aquí esta pequeña revisión sobre la epilepsia. Este video fue votado y elegido por los miembros del canal. Debajo de este video hay un botón con el cual puedes unirte si quieres formar parte de este proyecto. Sobre la epilepsia, aún queda muchísimo que decir y que poder hacer, y tal vez tú podrías ayudar a dar el siguiente paso en la búsqueda de este futuro mejor. Compartir la información también ayuda en el presente. Si el video te gustó, compártelo para que llegue a más personas. Hazme saber en los comentarios si quieres que profundicemos más en algún aspecto de este tema, como el funcionamiento de los medicamentos, la epilepsia en mascotas o lo que a ti te interese. De momento me despido. Yo soy Alan Edrey, nosotros somos de Neurosapiens y nos estaremos viendo muy pronto.